Mis amigos cibernautas, cuando dejé el indigno trabajo de lavador de cerebro de la secta destructiva Iglesia Adventista del Séptimo Día, me fui a Carolina del Norte y a Carolina del Sur, nada más y nada menos que en el invierno del 85, a sembrar pinos. Mis amigos, el campo estaba lleno de cobra, cacabel y otras serpientes venenosas. Sin embargo, era un trabajo digno. En Carolina del Sur, en la ciudad de Wiley, fui invitado en una iglesia de blancos, iglesia adventista del séptimo día, a dirigir una masa coral, porque realmente era lo que me fascinaba, me encantaba y todavía me gusta. Lo primero que noté raro, el señor que estaba dirigiendo el original servicio de canto era un señor de la raza blanca, pero mientras movía su guitarra a ambos lados, también en su boca movía un chicle, que en ningún momento lo dejaba tranquilo. Siempre estaba moviendo el chicle del lado izquierdo al lado derecho. Era joven, era atractivo, era llamativo, actuaba de una manera muy llana. Bueno, llegó la oportunidad de el grupo increíble de sembradores de pinos, pero en ese momento éramos una masa coral. Cantamos el himno Bienvenida a Jesús, del cual todavía recuerdo las 4 voces de memoria. Mis amigos, para sorpresa, para sorpresa, el señor que movía chicle de un lugar a otro, de la misma manera en que movía la guitarra, en el segundo servicio, a las 11 de la mañana, en el llamado culto divino, sube al púlpito, era el pastor de la iglesia. Mis amigos, qué desfachatez. El pastor dirigiendo los himnos y al mismo tiempo mascando chicle. La verdad, el sermón fue un sermón, vamos a llamarlo un sermoncito, porque nunca se obtiene, mis amigos, la segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Y aquel caballero impresionó no de mala manera y aparentemente actuó de mala manera. Una de las experiencias un poco raras allí en Wiley, estábamos en el hotel llamado precisamente Wiley, al lado del lago. Frente al hotel había un cuartel de la policía. El amigo que dirigía el grupo de sembradores de pino, un ex pastor adventista, nos dijo que tuviéramos mucha cuenta cuando fuéramos a comprar a la ciudad, de no ir más de 2, porque estaban robando en la ciudad y probablemente nos lo iban a acumular a nosotros. Efectivamente hicieron varios robos, siempre nos lo informaban. La directora del hotel era amiga del ex pastor que dirigía a los sembradores de pino. Mis amigos, ¿y cuál no fue la sorpresa? Al cabo de unos días agarran el ladrón. El ladrón de Wiley era nada más y nada menos que un sargento del cuartel de la policía.
qué tristeza, los policías vestidos de policías dicen que los policías de los países tercermundistas son ladrones, son esto, son aquello. Mi amigo, donde quiera se cuecen habas, como decía mi madre. Amigos, hay muchas personas que se visten para actuar de manera lamentable. Simplemente estoy contando mis experiencias. Cuando estaba en la Universidad Adventista Dominicana, se pierde uno de mis libros, el libro La Educación, que de hecho le había puesto en el borde de una manera muy bien grabada Pedro Leonardo. Después de reclamar muchas veces que se me había perdido, ese libro lo encontré en la mano de mi compañero de estudio. Mis amigos, no puedo decir el nombre de ese compañero de estudio, pero sí dirigió el servicio mortuorio de mi madre. Y decía que mi madre, Catalina Romero, había sido una señora perfecta. Qué tristeza que un pastor le llame a un ser humano perfecto. Como hijo, mi madre era ejemplar. No sé, pero era ejemplar. Pero eso de llamarle perfecta, eso está horrible. Mis amigos, ese mismo pastor que era el pastor del distrito, comenzaron a desaparecerse ofrendas, diezmos y otras cosas. Y simplemente un equipo del campo local una mañana fueron al banco a investigar lo que estaba ocurriendo y precisamente encontraron a ese caballero que para sorpresa no sabía que sus superiores estaban investigándolo. Desde Puerto Rico una vez llamé a quien fuera su presidente de misión o asociación y le dije, pastor fulano de tal, ¿por qué empleaste a ese charlatán que se dedicaba a robar? Y lo sé que se dedicaba a robar porque me robó a mí. Desgraciadamente aquí cerca de mi casa, hace algún tiempo que lo vi en una publicación, el gran pastor fulano de tal que iba a dar unas conferencias. No solo los policías se visten de policía para hacer actos indignos. La mayor parte de los pastores adventistas también hacen actos indignos. Claro, hay algunos que son honestos, maravillosamente buenos, honestamente. Pero mis amigos, esta clase de pastores que pertenecen a la secta destructiva, claro, he insistido, el origen de la iglesia adventista es un engaño. He insistido, el origen de la iglesia adventista es una estafa. He insistido, el origen de la iglesia adventista es malsano. Por eso dejé ese trabajo indigno. Hoy me gustaría ser parte de los indignados que queremos una nación mejor, un Estados Unidos mejor, una Europa mejor. Hace algunos días que compartía con ustedes un duro pesar del Congreso Europeo sobre las sectas. Mis amigos, en los últimos 30 años han surgido unas 10,000 nuevas sectas. Sectas y sectas, simplemente para cogerle dinero a los creyentes. Aquí en Estados Unidos hay una serie de maleantes con cara de pastor. Es muy conocido aquí el debacle de los grandes televangelistas como Jimmy Swaggart, Jim Bakker,
Y el presidente de hace unos meses, unos años, de 27,000 iglesias, que nada más y nada menos es su cliente, el homosexual, lo descubrió. Mis amigos, como me decía mi madre, donde quiera se cuecen habas, pero los pastores de la secta destructiva son capaces de todo. Su origen es engañoso. Adventista del séptimo día, tengan la libertad de los dioses, tengan el don de la aristocracia, libertad de pensamiento y libertad de expresión. Nos veremos en una próxima intervención.